Bueno, vamos arrancando. Mi nombre es Iván, yo soy de CPO. Primero les quería, desear a todos un feliz día del trabajador y de la trabajadora. Espero que estén pasando todos un muy buen día. Primero que nada agradecer a Martín por su tiempo. Para quienes no lo conocen, Martín es economista, es investigador del CONICET en la Universidad Nacional de General Sarmiento y accedió a compartirnos un poco de su conocimiento sobre el mercado de trabajo. Así que la idea es que él haga una presentación donde nos va a contar un poco sobre el tema y después si alguna tiene preguntas las puede ir escribiendo en el chat que él al final de la presentación va a responder dudas. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas por participar. Gracias a vos, Iván, por la presentación y por la invitación, a vos y a toda la banda de la gente de CPO. La verdad que está muy bueno para mí poder mostrar un poquito cuáles son los temas que- que yo trabajo habitualmente y con cierta mirada de coyuntura que a veces en el trabajo de investigación no tenemos oportunidad de hacer. Hoy además es un día muy especial, es 1 de mayo, es el Día Internacional del Trabajador, día en el cual todo el movimiento obrero recordamos a los mártires de Chicago que luchaban por un derecho laboral fundamental, como es la jornada laboral de 8 horas. Bueno, hoy voy a hablar bastante de derechos laborales, así que creo que esto puede ser una suerte también de actividad enmarcada en eso. Bueno, dicho todo esto, hechas todas las presentaciones y agradecimientos, si les parece empezamos. Esto se llama Mercado Laboral Argentino, Problemáticas y Perspectivas. Es fruto de mucho trabajo que tiene que ver, como decía, con una pata más académica, pero que también tiene aplicaciones más a la coyuntura económica argentina, y eso es un poco lo que me interesa mostrarles hoy. Así que si les parece, allá vamos. Si hay algún problema con la presentación o algo me avisan, pero creo que no debería ser el caso. Bueno, me parece que para hablar de mercado de trabajo tenemos que, primero que nada, ponernos en situación de ver en qué economía se está desarrollando el mercado de trabajo argentino. Así que quiero empezar hablando un poco de la macroeconomía argentina, que no es un tema que yo específicamente domine, pero que me parece que es necesario para ponernos en situación. Este, y quiero tomar como punto de partida el año 2011, que lo cual es arbitrario, pero tomo ese año porque fue el último pico en el ciclo económico argentino. Y eso es lo que se ve en este gráfico que tenemos adelante. Acá vemos el PBI argentino sin estacionalidad a precios del año 2004, desde el 2011 hasta acá. Y lo que se ve es que estamos básicamente frente a una década perdida. Bien, una década en la cual no hubo crecimiento. Hasta el 2017 parecía haber una muy débil tendencia creciente, ahí mirándola con muy buenos ojos, pero que terminó de hacerse pelota los últimos 2 años. Lo que están viendo en las barras celestes son las recesiones, que hubo 4 en este periodo. O sea, hablamos de una década con 4 recesiones, lo cual me parece muchísimo, y donde el crecimiento acumulado punta a punta es negativo. O sea, si comparamos el punto inicial con el punto final de este ciclo, estamos en menos 2% acumulado, y en ese periodo la población aumentó, por lo tanto el PIB per cápita cayó en alguna magnitud importante. Esta no es la primera década perdida que tiene Argentina. De hecho, es la segunda en solamente 40 años, porque algo similar había pasado en los años 80. Pero esta vez es peor, porque los 80 fueron una década perdida para toda la región y para muchos emergentes. En cambio, los 2010 no son una década perdida para la región, tampoco fue una década de muchísimo crecimiento, pero fue una década de crecimiento que Argentina no experimentó. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una situación bastante preocupante, donde además aparecen otros factores, además de la falta de crecimiento. Hay muchísima inestabilidad en este gráfico. Como se ve, digo, hay caídas muy fuertes, bastante frecuentes, y luego también procesos de recuperación que no logran tampoco todavía hacerse estables. Esa inestabilidad económica es un gran problema y tiene bastante que ver con las cosas que yo estudio, con mi tema que es movilidad de ingresos, pero acá no quiero centrarme en ese punto en particular, quiero hablar también de lo que esto nos pone como situación macroeconómica. Y esta inestabilidad económica está muy ligada a inestabilidad política, a lo que se le ha llamado en algún que otro ámbito la maldición de los años pares. Si se fijan, las caídas son en 2012, en 2014, en 2016, en 2018. Porque parece que los años impares hay una pequeña bendición económica llamada elecciones, que lleva a los gobiernos a
aumentar el gasto o hacer determinadas cosas que sirven para crecer ese año y automáticamente ese proceso se acaba al año siguiente y nos vamos a una recesión. El gobierno de Macri tiene un muy importante logro que es haber roto con la maldición de los años pares porque también cayó en año impar, también cayó en el 2019 cuando terminó de hacerse pelota todo. Así que bueno, eso es un poco el balance de estos años. Una década perdida, 4 recesiones, crecimiento acumulado negativo y en términos per cápita bastante más grande, mucha inestabilidad, inestabilidad de origen político, no hay ningún progreso interesante en indicadores sociales a lo largo de estos años, algunos indicadores han quedado planchados y otros incluso empeoraron. En el mejor de los casos podemos hablar de una estabilización en indicadores sociales que dentro de lo que es la región por ahí son buenos, pero que a mí personalmente me parece que exigen bastante mejor. Así que este es el contexto en el cual tenemos que hablar de mercado de trabajo. Hablemos ahora entonces un poco de mercado de trabajo. El mercado de trabajo argentino es bastante más complejo de lo que se suele pensar. Si uno quiere encararlo con el modelo de competencia perfecta que uno aprende en las primeras materias, con oferta y demanda de trabajo, claramente eso no alcanza. No quiere decir que de eso no puedan salir algunas lecciones importantes, Digo, no quiere decir que haya que tirarlo por la borda. Pero definitivamente eso no alcanza porque hay un montón de heterogeneidad en el mercado de trabajo argentino que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar. Me parece que hay fundamentalmente 3 dimensiones de diferenciación. Vean 3 ejes en los cuales hay que pensar el mercado de trabajo. Primer eje es lo que a mí me gusta llamarle la condición de existencia de un puesto de trabajo, donde encontramos puestos de trabajo en relación de dependencia y el empleo por cuenta propia. Esto ya es fundamentalmente distinto, porque digo, uno incluye una situación de un trabajador que vende sus fuerzas de trabajo a una empresa, a un establecimiento productivo, mientras que el otro implica a un trabajador que hace una actividad independiente. Bien, ya eso hace una gran diferencia desde el punto de vista productivo. Bien, y ya veremos que esto tiene sus implicancias en términos sociales también. La segunda dimensión de diferenciación es trabajo formal versus informal, o quizás sería más correcto decir trabajo en el sector formal versus trabajo en el sector informal. Hay mucha literatura teórica sobre, bueno, a qué le llamamos formalidad e informalidad, no es una pregunta obvia, hay buenos trabajos que podríamos citar al respecto. Para hacer algo sencillo que podamos manejar acá, me parece que la clave está en pensarlo como decir, ok, hay un sector formal de la economía que básicamente cumple con las regulaciones y eso implica derechos laborales, eso implica pisos salariales, jornadas laborales limitadas, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización por despido y toda una serie de otros beneficios. Y el sector informal que a priori no cumple con esas regulaciones, por tanto, a priori nada de eso aplica, o por lo menos no aplica coercitivamente. Si algún trabajador, a un empleador informal puede elegir pagarle aguinaldo a sus empleados, pero es una decisión de él, ya que no hay forma alguna de obligar. Acá hablamos entonces de lo que es la protección legal del puesto y los derechos laborales. Y es importante decir que a nivel empírico es bastante discutido cómo tenemos que caracterizar empíricamente la informalidad. Hay muchos debates ahí dando vueltas. Yo voy a tomar lo que es lo más habitual en la economía laboral empírica latinoamericana, digamos, que es lo que se llama el criterio de registración. Es decir, yo voy a considerar formales aquellos puestos que están registrados. ¿Y registrado qué significa? Como funciona todo en Argentina, implica registración en la Seguridad Social, en ANSES. ¿Bien? Ya veremos que hay algunas sutilezas ahí, pero digo, esta va a ser básicamente la forma de pensarlo. Y la tercera dimensión de diferenciación que me parece relevante es empleo público versus empleo privado. ¿Bien? Bueno, dicho todo esto, entonces, hagamos un resumen de los principales casos que nos vamos a encontrar, entonces. En este cuadro quise resumir un poco lo que acabamos de decir y mostrar los casos que aparecen en cada cruce. En la parte izquierda superior del cuadro tenemos los empleos en relación de dependencia formales, es decir, asalariados registrados, tanto privados como públicos. Esto sería el empleo de calidad, aquel empleo que es el que idealmente querríamos que todo el mundo tuviera, ¿no? Un puesto de trabajo con una cantidad de ingreso asegurada a principio de mes, con derechos laborales, con continuidad, etcétera, con acumulación de capital humano específico, etcétera. En el cuadrante superior derecho tenemos los puestos en relación de dependencia informales, o sea, asalariados no registrados, privados, y pongo con un signo de interrogación, asalariados no registrados del sector público. ¿Esto existe? Bueno, no debería existir.
Es decir, si el Estado es el organismo encargado de vigilar que se cumplan las leyes laborales, el Estado no debería romperlas, no debería violentarlas. Lamentablemente tenemos mucha evidencia de que el empleo asalariado no registrado en el Estado existe, sea por la vía anecdótica, y yo ahí puedo contar mi situación de ex becario CONICET, ahora transicionando hacia investigador. Los becarios somos básicamente asalariados no registrados del sector público, ¿bien? Y además, si uno utiliza la encuesta permanente de hogares, que voy a mencionarla mucho en lo sucesivo en el resto de la charla, en el EPH uno puede encontrar un montón de personas que trabajan, un porcentaje más que visible, no mayoritario obviamente, pero sí visible, de asalariados que trabajan en el sector público, en alguna de sus dependencias, u organismos descentralizados o autárquicos, y que no tienen descuento jubilatorio. Luego, en la parte inferior izquierda del gráfico tenemos el trabajo por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia puede formalizarse por distintas vías, y acá ya empezamos con una sutileza, que es, tal vez formalizarse ahí no sea la palabra más indicada, sino que deberíamos hablar de fiscalización como como vía imperfecta de formalización. Ahí tenemos tres vías de fiscalización: el monotributo social o la categoría de autónomo en IVA. Bien, básicamente, el monotributo funciona para, a priori, cualquier trabajador con un cierto límite, con un trabajador por cuenta propia, con un cierto límite de facturación anual. Por encima de ese límite, el trabajador devendría autónomo. Y el monotributo social es una figura específica inventada para los trabajadores de la economía popular. Bien. Eh, Insisto, estas son vías de fiscalización. Hablar de formalización en realidad acá es un poco polémico, porque estos trabajadores no van a poder contar con un montón de derechos laborales, digo, no sé, licencias por enfermedad, vacaciones pagas, indemnización por despido. Nada de eso puede aplicar a un trabajador por cuenta propia por razones de la propia definición del puesto en sí mismo. Por ende, hablar de formalización es un poco quizás limitado, pero en algún punto funciona de esa manera porque permite acceder a otros beneficios que luego podremos discutir. Y por último, en el sector inferior derecho del cuadro tenemos los trabajadores más debilitados, los cuentapropistas no registrados, los que trabajan por cuenta propia, lo cual implica estas limitaciones que explicábamos recién, y además no han podido acceder a ninguna vía de formalización o siquiera de fiscalización. Bien. Bueno, veamos cuál es la relevancia de cada uno de estos casos en el mercado de trabajo argentino. Acá tenemos un gráfico con la composición del empleo en Argentina, los últimos datos disponibles, que es a tercer trimestre del año pasado. Y lo que podemos ver acá es que tenemos, los números son en miles de puestos, y lo que podemos ver acá es que tenemos más o menos 6,5 millones de asalariados registrados privados y 3,2 millones asalariados registrados públicos. En realidad son asalariados públicos registrados, porque esto viene de la base de la base administrativa de SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. Debe haber un poquito más que son los no registrados, bueno, eso no lo estoy considerando ahora. Así que tenemos básicamente casi 10 millones de asalariados formales. Pero eso es básicamente la mitad del mercado de trabajo argentino. ¿Bien? ¿Qué hay en la otra mitad? Hay un poco más de 5 millones de asalariados no registrados, de los famosos empleados en negro, como se le dice burdamente, y tenemos alrededor de 4 millones de cuentapropistas, donde hay un poco más de 2 millones registrados y un poco menos de 2 millones no registrados. Esta es básicamente la foto del mercado de trabajo argentino. A esta complejidad, a esta heterogeneidad nos enfrentamos, y por eso decía en un principio que si queremos pensarlo todo en términos de una oferta y una demanda, de horas de trabajo que son homogéneas y que pueden llevarse de un lado al otro más o menos igual, ya vemos que eso acá no entra, porque acá tenemos realidades muy distintas y todas en proporciones visibles. Digo, ninguna de estas categorías es tan chiquita como para poder omitirla. Eso es lo que estamos diciendo. Esto es la foto. Vamos a mirar la película. La película, desde el año 2012 hasta la actualidad, muestra, como son cantidades muy diferentes, puse que enero del 2012 se llame 100 y miremos todo en términos de tasas de crecimiento. Me interesa mucho el punto a punta, pero también me interesa mostrar algunas dinámicas particulares. Empecemos con la línea roja, la que está como en el medio, que es el total de ocupados, que punta a punta creció 16%.
Bien, o sea, entre 2012 y 2020 la cantidad de ocupados en Argentina aumentó 16%. Como la población probablemente no aumentó esa cantidad, la tasa de empleo subió. Hay que decir que hay algunos ribetes metodológicos en el medio con los cambios en expansores del EPH. Bueno, no quiero entrar en eso ahora, no me parece muy importante. La tasa de empleo hoy está más alta que en el 2012, eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahora bien, estas categorías que mostrábamos recién en el gráfico de torta no han evolucionado igual y ahí está la cuestión que me parece interesante. Miremos ahora la línea azul, la de abajo de todo. La azul es el empleo formal privado, el que idealmente querríamos que crezca, y ese punta a punta no ha crecido, está exactamente igual que hace 8 años. Quiso crecer un poquito, en algún momento estuvo 3, 4 puntos arriba de su nivel de 2012, pero rápidamente volvió con la destrucción de empleo formal que hubo el año pasado y delante, y tenemos de nuevo el mismo nivel que hace 8 años. Es decir, generar empleo de calidad, el empleo que idealmente queremos que exista, aparentemente es bastante difícil. Menos difícil ha sido generar otros tipos de empleo. Miremos, por ejemplo, ahora lo que es las líneas naranja y la que es un poquito más como bordó. Ahí tenemos dos cosas. Tenemos el empleo por cuenta propia formal, ¿bien? Y también tenemos el empleo en el sector público. Ambos han crecido más o menos 25% punta a punta. Es decir, el Estado se ha agrandado mucho en personal en estos 8 años, bastante más que la media, y también han aparecido muchos cuentapropistas, especialmente monotributistas. Autónomos es una categoría muy chiquitita, y el monotributo social ha crecido un poco, pero no tanto como los autónomos, como los monotributistas. Y después tenemos una línea que se despegó totalmente de las otras, que es la que creció 60% punta a punta. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos trabajadores independientes informales, que no están formalizados por ninguna vía, ni siquiera por la vía del monotributo. Ahí hay un desafío abierto bastante grande, que es por qué estas personas no entran en el monotributo, porque no quieren pagar ese impuesto, no les conviene, hay algún problema en el medio. Bueno, es una discusión profunda esa, pero digo, lo que ha pasado en los últimos años es se ha generado mucho empleo de la peor calidad. Esto corresponde a un fenómeno que en economía laboral se conoce como el efecto trabajador adicional. Bien, la idea de que en momentos en que la economía entra en recesión y el ingreso familiar baja y está todo más difícil, miembros del hogar que antes eran inactivos salen a buscar trabajo, o también ocurre que los trabajadores desocupados agarran lo primero que encuentran, digamos, eso quiere decir, en términos formales diríamos, el salario de reserva baja, ¿bien? Y de esa manera lo que tenemos es generación de empleo de la peor calidad, el empleo que no provee ningún derecho laboral, acumula capital humano en cantidades muy limitadas, tiene ingresos muy bajos, muy inestables, etc. Esta es un poco la película que venimos teniendo. El empleo de calidad prácticamente no se mueve. Se ha movido bastante el empleo público y también el empleo por cuenta propia por la vía formal, pero eso parece tener un límite. Y luego tenemos el empleo de mala calidad. Y tenemos también, me olvidé de decirlo, el empleo de asalariados informales, que creció como la media, más o menos. Hablemos ahora sobre las condiciones de vida de la clase obrera argentina. Hablemos de pobreza e indigencia. Bueno, si la hacíamos hace un año la charla, podríamos haber dicho algo así como que la pobreza y la indigencia están planchadas hace 8 años. En niveles que para la región no son altos, pero que a mí me preocupan. Digo, la indigencia ha cabeceado el 10% en estos años, y recordemos que por indigencia nos referimos a hogares que tienen necesidades nutricionales insatisfechas. Bien, que eso esté casi en el 10% de la población, me parece algo muy preocupante. La pobreza se ha movido en torno al 30%, de nuevo, me parece algo bastante negativo también. Argentina supo ser un país con pobreza abajo del 10% durante buena parte de su historia, bueno, en fin. Pero mucho peor es la situación con el último año metido, digamos, porque la fuerte caída de ingresos del año pasado generó un salto bastante fuerte en la pobreza. Afortunadamente no fue tanto así en indigencia, aunque tendremos que esperar a las siguientes bases de datos, porque pienso que se pueden venir algunas malas noticias por ahí. Todo esto proviene de un paper de Guido Sack, profesor de la facultad, y Daniel Steingart y Federico Favata, profesores de la Universidad de San Martín y de la Universidad de Quilmes. Un paper que es muy interesante, lo pueden consultar. Así que básicamente lo que tenemos entonces es esta escena, digamos, un mercado de trabajo que funciona en líneas generales mal, que es muy heterogéneo, indicadores sociales que no mejoran y hasta pueden estar empeorando fuerte en fines del año pasado, comienzos de este. Esta es la imagen en la cual tenemos que empezar a discutir lo que pasa este año. Hablemos, antes de pasar concretamente a lo que pasa este año, quiero hablar sobre la seguridad social.
en Argentina, que es un punto muy importante en esta discusión. Tenemos una estructura de seguridad social con una cobertura muy amplia en la población vulnerable, porque tenemos instrumentos muy distintos, todos ellos con base amplia, ¿bien? Tenemos, por empezar, lo que son jubilaciones y pensiones contributivas, casi 6 millones de beneficiarios. Tenemos las pensiones no contributivas, con 1.600.000 beneficiarios, mayormente por invalidez y algunas por muchos hijos, cuestiones por el estilo. Tenemos las asignaciones familiares que cubren a los niños, a los hijos de los trabajadores formales, ahí hay casi 4 millones de niños alcanzados, y tenemos el equivalente en hijos de trabajadores informales o desocupados, que es la asignación universal por hijo, también con casi 4 millones de beneficiarios. Luego está el seguro de desempleo, una política considerablemente más acotada, lo cual para mí es un problema, y volveré sobre eso más adelante, con 120.000 beneficiarios. Y también deberíamos incorporar en la estructura de seguridad social argentina lo que son las prestaciones no dinerarias, donde básicamente hablamos de prestaciones de salud, riesgos de trabajo y hay algunas cosas más ahí dando vueltas. Conclusión, como se ve, tenemos muchos beneficiarios de seguridad social, y está bastante bien enfocada la seguridad social, porque básicamente a quiénes cubre, a ancianos, a niños, a desocupados, a personas con situaciones como invalidez u otras cuestiones que dificultan la posibilidad de generar ingresos. Todo eso parece muy, muy lógico. Y si miramos en la encuesta permanente de hogares, los hogares de los primeros 4 deciles, o los hogares que están en el 40% más pobre de la población, encontramos que hay un 56% de estos hogares que recibe al menos uno de estos beneficios. Y es muy factible, por no decir seguro, que esa proporción esté muy subestimada, porque sabemos que la EPH tiene muchas dificultades para captar el ingreso no laboral. Por lo tanto, es muy probable que ese porcentaje sea bastante mayor. Yo creo que debe estar bastante más cerca de 100 que de 56. Probablemente no sea 100, pero debe estar bastante más cerca de 100 que de 56. Por ende, la cobertura es bastante amplia en la población a la cual se desea cubrir, evidentemente, ¿no? Menos feliz es la película referida a los montos. Acá estoy mostrando algunos montos, no todos los que hay, obviamente, de beneficios de seguridad social, comparados con algunas varas de comparación que me parecen interesantes. Estoy tomando en cada caso el último dato disponible del año 2019. Fíjense que, por ejemplo, en ese momento el salario mínimo vital y móvil era de casi 17.000 pesos, el salario promedio medido en EPH era 24.000 pesos, y en rigor ese dato es de trimestre 3, probablemente sea un poco más alto en trimestre 4. Tomemos eso como vara de comparación, o podemos tomar también la línea de pobreza por adulto equivalente, que estaba en 12.000 pesos a fines del año pasado. Si comparamos con esos valores, encontramos que la AUH o la asignación familiar, que tienen montos muy parecidos, está en menos de 3.000 pesos, un número considerablemente más chico. Digo, todos entendemos que, si bien es cierto que las necesidades de gasto de un niño pueden ser menores que las de un adulto, digo, pero así todo no deja de ser un monto que se queda bastante corto. El seguro de desempleo con un poquito, bueno, tiene diferentes montos según diferentes cuestiones, pero con el monto promedio del año pasado era un poco más de 5.000 pesos, la jubilación mínima en 17.000, 18.000, si yo no me acuerdo muy mal, si no veo muy mal la escala de ese gráfico, y la jubilación promedio en 20.000. Esos son números un poco más esperanzadores, pero así todo veamos que la jubilación media está sensiblemente por abajo del salario medio y la mínima por debajo del salario mínimo, es decir que el pase de activo a pasivo implica una caída en el ingreso de los trabajadores argentinos. Así que la imagen que quiero dejar de la seguridad social es la de una cobertura muy amplia, lo cual me parece algo muy importante y muy, 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 muy positivo, pero con montos que no son los ideales, claramente. Entonces, en este contexto de un mercado del trabajo recontra golpeado, de una economía que no crece y de una seguridad social que hace un esfuerzo muy grande, pero quizás no termina de alcanzar, en ese marco nos llega el amigo COVID-19 a romper todo en 200.000 pedazos. Lo último que necesitamos en este contexto era una pandemia, y cayó con esta política de aislamiento social preventivo y obligatorio. Quiero hacer algunos cálculos y algunas especulaciones, diría, sobre cuál es el impacto del aislamiento, de la cuarentena, sobre los ingresos y sobre los indicadores sociales con los que tenemos que lidiar. Voy a hacer algunos supuestos que creo que son optimistas. Si voy a pecar de algo, creo que es de optimista. Creo que la cuarentena no va a afectar los ingresos de asalariados formales, porque al asalariado formal hay que pagarle igual.
y están prohibidos los despidos y también rige la doble indemnización, por lo tanto es muy improbable que un trabajador lo echen, por lo menos mientras rijan esas leyes. Puede ser que cobren un poco menos porque pierdan horas extra o comisiones o algún pago especial, pero digo, grosso modo creo que el ingreso de asalariados formales se va a mantener más o menos en su nivel habitual. Los trabajadores informales o por cuenta propia, que están exceptuados del aislamiento, o sea, que siguen yendo a trabajar, básicamente esos probablemente mantengan ingresos, porque si el tipo va a trabajar es muy improbable que no le paguen, me parece. Y también hay que contemplar los que tienen posibilidad de teletrabajar. Vean, supongamos que esos también pueden mantener sus ingresos más o menos en el nivel habitual. Y también habría que incorporar acá a los cuentapropistas que tienen la posibilidad de reconvertirse a una actividad que tiene teletrabajo. O sea, supongamos que no puedo hacer mi trabajo habitual, pero bueno, puedo adoptar una nueva tarea que sí pueda hacer de manera remota y generar ingresos por esa vía. Esto probablemente funcione así en los trabajadores más calificados. Bien, es muy improbable que un trabajador no calificado pueda acceder a eso. Entonces, ¿quiénes son los trabajadores que voy a considerar vulnerables? Asalariados no registrados, cuentapropistas no calificados, de actividades no exceptuadas, y podríamos agregar, y que no puedan teletrabajar, y podríamos agregar también el caso de las mujeres jefas de hogares nucleares incompletos, o como se le llama burdamente, las madres solteras, ¿no? Que aunque tengan la posibilidad de teletrabajar, se tienen que cuidar chicos en la casa, sabiendo que el cuidado de niños está muy feminizado en nuestro país, como pasa en todo el mundo. Trabajar cuidando chicos puede ser algo muy dificultoso y puede terminar en que el trabajo no pueda desarrollarse de la manera normal y eso repercuta en los ingresos de alguien que trabaja por cuenta propia. Bueno, déjenme mostrar cómo se vincula esto con la estructura productiva que tenemos en Argentina. Lo que están viendo en este gráfico que hemos armado con algunos colegas estudiando este fenómeno es dos ejes. En el eje horizontal, una medida de teletrabajo potencial de cada sector productivo. Hemos desagregado la economía argentina en 14 sectores productivos. Se puede hacer una desagregación más fina, pero grosso modo la idea es más o menos la misma. El teletrabajo potencial no es algo que se mida en EPH, pero sí en otra encuesta llamada SETS, no me voy a poner a hablar de eso ahora. Y en el eje vertical lo que tenemos es el porcentaje de tareas que se consideran exceptuadas del aislamiento de acuerdo a la normativa correspondiente, a la reglamentación del decreto que dio origen al aislamiento, en cada sector. El tamaño de cada pelotita es el tamaño relativo del sector. Con lo cual, en el cuadrante superior derecho encontramos sectores que tienen porcentaje de aislamiento muy alto y además tienen la posibilidad de teletrabajar, que es básicamente energía. Un sector con muy buenas condiciones laborales, pero muy chiquito en la economía argentina. En el cuadrante inferior derecho tenemos sectores donde el teletrabajo en general es muy plausible, pero que en general están exceptuados. Quiero decir, en general no están exceptuados, por ende cumplen con el aislamiento y eso genera los problemas que explicamos antes. ¿Qué encontramos ahí? Educación, servicios, y eso incluye algunas cosas varias, bueno, en fin, servicios profesionales, el Estado y el sector financiero. En el cuadrante superior izquierdo tenemos los sectores que efectivamente están exceptuados de aislamiento, pero en general no pueden teletrabajar, entonces eso los pone también en una posición intermedia. El sector agropecuario, el sector de transporte y comunicaciones, salud y en menor medida comercio. Y la parte verdaderamente vulnerable del mercado de trabajo argentino es la que está abajo a la derecha, perdón, abajo a la izquierda, estoy medio corrido con este gráfico, que es la que no tiene mucha posibilidad de teletrabajar y además además está obligada a cumplir el aislamiento. Bien, ahí tenemos el servicio doméstico, sector probablemente más golpeado de todos, la construcción que le sigue muy de cerca, hotelería y restaurantes y la industria. Bien. Cuando nos ponemos a mirar, a hilar fino en los trabajadores vulnerables, ¿qué es lo que podemos decir? Que un 28% de los trabajadores argentinos está definitivamente en alguna condición de vulnerabilidad de las que mencioné recién. Esto sube a 30% si incluimos a las mujeres jefas de hogares nucleares incompletos. Hablamos de 5 millones de trabajadores que viven en 4 millones de hogares. ¿Bien? Esto es muchísima gente que tiene sus ingresos y sus condiciones de vida afectadas por la política de aislamiento. Hay claramente un sesgo de calificación muy fuerte en esto. Vean, el 86% de los trabajadores vulnerables son trabajadores que tienen estudios secundarios o menos. Bien, porque la reconversión productiva y el teletrabajo son en general atributos propios del trabajo más calificado. Bien,
Con lo cual, claramente acá hay un sesgo también de vulnerabilidad, valga la redundancia. O sea, los vulnerables son los más vulnerables, por más que suene un poco tonto dicho así. Los vulnerables trabajan 21% menos horas que los no vulnerables, tienen un salario 50% menor. Todo esto es pre-aislamiento, ¿se entiende? Es decir, antes que llegara el aislamiento, este grupo ya era el más debilitado. Y ahora va a estar peor que antes. Más de la mitad de los vulnerables están nucleados en 3 sectores, que son, como decía, los más golpeados: servicio doméstico, construcción y comercio. ¿Bien? Así que ahí tenemos a los argentinos más afectados por los costos económicos y sociales de la cuarentena. Frente a esto es que se ha decidido una expansión de la política social de emergencia. Hubo básicamente 3 políticas de emergencia que quiero comentar. Un bono de 3.000 pesos a los jubilados, que ya vimos que son casi 6 millones de personas. Un bono de 3.000 pesos a los beneficiarios de AUH, que ya vimos que son casi 4 millones de personas. Y se agregó una política totalmente nueva llamada ingreso familiar de emergencia, que es de 10.000 pesos y que tuvo casi 8 millones de beneficiarios. Estas políticas han resultado, o creemos que están siendo fundamentales en términos de paliar, de limitar un poco el impacto negativo de este shock, de este tremendo shock macroeconómico a los ingresos de los hogares. Acá les muestro en este cuadro algunas simulaciones que hice también con algunos colegas. Tomamos 3 indicadores: indigencia, pobreza y desigualdad. Estamos tomando lo observado en el trimestre 2 del año pasado, porque bueno, si vamos a comparar trimestre 2, conviene hacerlo contra otro trimestre 2 de otro año por temas de estacionalidad, bueno, cuestiones técnicas que no vienen mucho al caso ahora. Teníamos en ese momento pobreza 36%, indigencia 8%, desigualdad, un coeficiente de Gini de casi 0,43. Lo que hemos estimado es que el shock, si no aplicásemos ninguna política de estas de emergencia, el shock, hemos planteado un escenario optimista y un escenario pesimista, bien, con diferentes supuestos de lo que pasa con los ingresos de los trabajadores informales y los cuentapropistas en cada uno, y lo que vemos es que el shock llevaría la indigencia a idealmente, optimistamente 13% y pesimistamente 22%. O sea, una triplicación de la indigencia, algo dramático. La pobreza podría subir a un 41 o un 48% y la desigualdad a 0,45 o a 0,48,5. Números realmente muy, muy, muy preocupantes. Afortunadamente, las políticas que estamos mostrando acá, si uno hace una simulación en EPH, encuentra que tienen un efecto paliativo bastante importante. La indigencia en el mejor escenario podría quedar en 11%, la pobreza en 39% y la desigualdad casi no se movería. Todo eso es con optimismo. Bien, digo, entre el escenario optimista y el pesimista hay un mar bastante grande en el cual las aguas son turbulentas para navegar. Y aún comprándonos el escenario optimista, un aumento de 3 puntos en la indigencia no es ninguna pavada. Es más de 1 millón de argentinos que están pasando hambre y eso es algo que tenemos que tomar como un problema bastante grande. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Digo, ya empezando a llegar a la recta final de esta charla, tarde o temprano el aislamiento pasará, tarde o temprano habrá que volver a las condiciones productivas anteriores. El problema es que no nos vamos a encontrar en el mismo mundo que antes. Digo, ¿qué país, qué situación económica nos vamos a encontrar cuando pase la cuarentena? Vamos a encontrar un país con un PBI todavía más bajo que el que les mostré en el gráfico del principio. También hicimos algunas estimaciones de evolución del PBI, son bastante más técnicas y definitivamente no quiero hablar mucho de eso, pero estimamos una caída del PBI anual que puede ser del orden del 8%, sería la caída más grande desde el año 2002. Todavía no tan grande como la del 2002, pero casi, ¿bien? La pobreza y la indigencia van a estar más altas. ¿En cuál escenario estaremos? No lo sé, pero seguro que van a estar más altas después de una década de no mejorar. No sé si alguien se acuerda que en el medio de todo esto estamos en una renegociación de deuda. Digo, nos cayó una tormenta en el medio de un mundo al cual estábamos planteándole que necesitábamos plazos y condiciones para pagar deuda. Yo no tengo idea cuál será la resolución de esa negociación, pero parece un asunto bastante importante para decidir cómo va a seguir la macroeconomía argentina. Otra buena pregunta es cómo va a ser el mundo, no solo la Argentina, cómo va a ser el mundo post pandemia, y
por lo menos pienso que va a ser un mundo donde los flujos comerciales internacionales van a estar bastante debilitados, por lo menos por un tiempo. Y eso en un país como Argentina, donde la exportación es muy necesaria para generar divisas que sirven, por ejemplo, para pagar esa deuda, entre otras cosas, o también la importación de bienes de capital. Digo, en ese contexto, que vayamos a un mundo con menos intercambio comercial, puede ser un gran problema para Argentina. Bien. También hay que pensar que hay sectores productivos que van a sufrir un daño que va a ser más bien de mediano o largo plazo. Digo, muchos sectores, el día que se levante la pandemia, la cuarentena, muchos sectores podrán volver a trabajar más o menos normalmente, pero hay muchos que no. Pienso en sectores como turismo, por ejemplo. Digo, turismo va a volver a la normalidad en cuánto tiempo. Probablemente, me atrevo a decir, en años. Entretenimiento, digo, ¿alguien cree que vamos a ir a ver a River al día siguiente que se levante la cuarentena? Yo no, y es de lo que más estoy sufriendo, porque me siguen cobrando igual la cuota. Con lo cual, hay sectores donde el daño va a ser mucho más prolongado en el tiempo y los trabajadores de esos sectores van a tener que empezar a pensar si no hay que reconvertirse, a buscar trabajo en otra cosa. Eh, y también hay que pensar si estas políticas de emergencia que discutimos recién no van a tener que hacerse permanentes por lo menos por un tiempo. No hay ninguna precisión respecto de qué va a pasar con el IFE, si va a seguir pagándose todos los meses que dure la cuarentena o no, eso no está claro en este momento. Y donde deje de pagarse va a haber un salto en la pobreza y en la indigencia muy visible. Por lo tanto, ahí tenemos un problema de que tal vez haya que mantener esa herramienta de política social un tiempo más, pero también eso es muy caro. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Bueno, con todo esto que he dicho, me siento en condiciones de compartir con ustedes algunas reflexiones finales de lo que yo creo que todo esto deja como enseñanzas y también de lo que creo que son los desafíos para adelante. Eh, Me parece claro que el crecimiento económico es una condición necesaria para recuperar el mercado de trabajo. Si alguien cree que podemos tener generación de empleo de calidad sin crecimiento económico, yo no la veo, pero para nada. Pero tampoco estoy seguro que es una condición suficiente. Es decir, ya hemos tenido ciclos de crecimiento, por ejemplo, el que se vivió en 2016-2017, cuando la economía creció casi 2 años consecutivos, que fue el ciclo más largo de crecimiento en la última década, y no se generó nada de empleo de calidad, se generó solo empleo de mala calidad, con lo cual generar empleo de calidad viene siendo bastante difícil aún en los años en que la economía le va más o menos bien, ni hablar ahora. Así que necesitamos crecer, pero probablemente haga falta más que solamente crecer. Siguiente punto, yo creo que es dudoso que el sector público pueda seguir creciendo en cantidad de trabajadores. Digo, generar empleo desde el Estado en un país que ya tiene, como vimos antes, más de 3 millones de empleados públicos, yo lo veo difícil y también tengo mis dudas de que sea lo correcto, honestamente. Creo que tenemos que apostar a generar empleo en el sector privado, porque de otro modo, digo, la única forma de hacer crecer el Estado también es con más impuestos y eso genera otros problemas, digamos, que me parece que ya no tienen mucha resolución posible. Creo que pensar en el Estado como el sector que puede seguir absorbiendo puestos de trabajo, yo al menos lo veo muy difícil. Expandir la seguridad social siempre es deseable, en un país que tiene 30% de pobreza o más, siempre va a ser deseable expandir la política social. El problema es que hay restricciones a eso que creo que son bastante operativas en este momento. En primer lugar, tenemos el tema del costo fiscal en un país que probablemente no va a poder acceder a financiamiento por mucho tiempo. Es decir, ¿cómo podemos financiar más política social, más seguridad social? Solo con impuestos de emergencia yo honestamente no lo veo muy factible, muy sostenible eso. Otro problema es que hay un trade-off en lo que mostramos entre monto y cobertura, y ese trade-off no tiene, a mi modo de ver, una solución evidente. Es decir, ¿cuál es la prioridad? ¿Expandir la cobertura, intentar llegar a quienes no les está llegando por el motivo que sea hoy la seguridad social, o aumentar los montos que ya vimos que son bajos? Yo no lo veo claro. No me queda claro cuál es la prioridad ahí. Entonces, eso es un problema también. Y después también me parece que corresponde hacerse la pregunta en términos de modelo de desarrollo. Digo, ¿es la seguridad social una solución de largo plazo para la pobreza? No es un factor más que colabora a trampas de pobreza. Digo, los niños que crecen en hogares donde la seguridad social es la principal fuente de ingresos van a poder acceder al capital humano y a los recursos para, cuando sean adultos, no depender tanto de la seguridad social. Yo no lo veo tan claro. Me parece claro también que la estructura productiva no es trivial, digo, no da lo mismo que producir, no da lo mismo que producir. Tampoco yo veo alguna solución evidente ahí, digo, no me parece obvio que la Argentina debería producir y me parece un debate que es necesario encarar, que es lo que puede y debe producir un país como Argentina.
Y también me parece fundamental tener en cuenta que la informalidad y el cuentapropismo lo que dan como resultado es una enorme asimetría en términos de protección laboral y de seguridad de ingresos. Es decir, hay un sector del mercado de trabajo que está muy protegido y a mí me parece algo fundamental que lo defiendo con uñas y dientes, pero también hay todo otro cacho del mercado de trabajo que no tiene nada de esa protección o tiene solo una parte muy pequeña de esa protección. Por lo tanto, eso nos lleva a la pregunta de hasta dónde sería bueno tal vez buscar algo un poco más intermedio. Y dejo planteado lo que para mí son los desafíos que va a tener Argentina una vez que pase la cuarentena. El primero me parece que es lograr una integración al mundo que no sea destructiva para un mercado de trabajo que ya viene muy castigado. Digo, en este momento hay negociaciones en el Mercosur para acuerdos comerciales con otros países, se habló el año pasado del acuerdo con la Unión Europea, todas ideas que parecen a priori interesantes. Yo considero que Argentina es una economía demasiado cerrada, es de las más cerradas de Occidente, y eso es algo que habría que mejorar, pero hay que entender que en general los procesos de apertura tienen sus costos, ya sea en términos de desempleo o de caída de salarios en algunos sectores en particular, y traer eso a colación en un contexto en el cual ya viene muy golpeado el mercado de trabajo, yo al menos lo veo como una fuente de preocupación. Con lo cual, considero que es bueno pensar en integración al mundo, pero tiene que ser una integración inteligente que sea realmente funcional en términos sociales para nuestro país. Luego también un punto que me parece fundamental es el mercado de trabajo argentino opera con marcos regulatorios muy antiguos que claramente ya no dan cuenta de las complejidades actuales. Si uno mira los convenios de trabajo y demás, y las leyes laborales en general, está bastante claro que están pensadas para un mercado de trabajo que existía hace quizás 50 años, pero no para lo que vemos hoy. Y eso está dejando afuera a muchos sectores que hoy no tienen vías de formalización porque no están ni siquiera contemplados como posibilidad en la legislación, y eso es un problema. Pienso en el ejemplo de la economía de plataformas. ¿Bien? Uber no puede formalizarse por ninguna vía razonable porque la ley dice que Uber no puede existir. Pero va y resulta, me viene a la mente esa frase, ese viejo adagio que dice, no sabiendo que era imposible fue y lo hizo. Bueno, Uber no sabiendo que era ilegal fue y funciona hace 4 años. Y no es la única empresa en economía de plataformas, tenemos unas cuantas más. Y el informe de CIPEC, que se hizo el año pasado sobre el tema, contabiliza más o menos 200.000 trabajadores de plataformas, lo cual daría el 1% de los ocupados argentinos en economía de plataformas. Claramente, un sector que nuclea al 1% de la fuerza de trabajo no se puede obviar en la legislación y en las regulaciones, con lo cual tenemos que adaptar las regulaciones al mundo moderno. Luego, un proceso que yo creo que es muy necesario es el famoso picking winners. El Estado tiene que elegir qué es lo que va a producir el país, cuáles son los sectores que tenemos que impulsar, y yo espero que esos sean sectores que tienen ventajas comparativas genuinas, ¿bien? O sea, allí donde Argentina puede genuinamente exportar valor agregado y diferenciarse productivamente. La economía del conocimiento es un buen ejemplo, porque estamos hablando de un país que tiene buenos resultados por ese lado dentro de lo que son los países emergentes, con lo cual seguir moviendo la economía del conocimiento e impulsar eso y construir entramado productivo sobre esa base para mí es fundamental. En la gestión anterior tuvimos que enfrentar que redujeran el presupuesto en CONICET porque parece que hay un paper del Rey León que no le gustó a algunos periodistas tuiteros que cobraban pauta del gobierno, y entonces eso al parecer justificaría reducir el gasto en tecnología y ciencia en Argentina. Bueno, esperemos que no se repitan en el futuro esos errores. Y recordemos que picking winners también quiere decir picking losers. Es decir, elegir que algunos sectores crezcan relativamente implica invariablemente elegir que otros sectores caigan relativamente, porque tiene que sumar uno al final del día. Me acuerdo de un chiste que hacía Daniel Heyman que decía, partamos del supuesto de que el uno es constante. Entonces, ¿cuáles son sectores que tienen que reducirse relativamente para que otros sectores puedan tomar ese lugar? Tratemos de que sean los sectores que son decididamente malos, los que seguramente no queremos tener. Y el mejor ejemplo que se me ocurre ahí es el servicio doméstico. Un sector que, aunque pueda sonar increíble para muchos, y para muchos colegas incluso, el 7% de los trabajadores argentinos trabajan en servicio doméstico y son todas mujeres. Entre trabajadoras mujeres es casi el 20% la proporción de este sector. Es un sector realmente muy grande,
condiciones de vida realmente muy malas en general, con solo 25% de formalidad, uno de los sectores más informales de toda la economía, con mucha inestabilidad de ingresos, salarios muy bajos. Hay mucho escrito al respecto de muchas colegas y algunas coautoras mías con las que he tenido el gusto de trabajar. Definitivamente me gustaría pensar en un país donde ese sector fuese mucho más chiquito, como ocurre en los países desarrollados, donde muy poca gente trabaja de eso y son pocos los hogares que contratan servicio doméstico. Últimos puntos, me parece que hay que promover mayor equidad vertical en los impuestos al trabajo. Digo, toda esa seguridad social que discutimos antes se financia por varias vías, pero una de esas vías son los impuestos al trabajo, y hay bastante inequidad vertical. Recordemos que equidad vertical se funda básicamente en dos principios: igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. O sea, si dos agentes económicos tienen capacidades contributivas muy distintas, sería deseable cobrarles impuestos distintos, ¿bien? Y eso no es lo que ocurre acá, digo, acá todos los trabajadores formales pagan el mismo porcentaje de descuento de aportes jubilatorios, por ende, están todos financiando la seguridad social, que es solidaria, en la misma proporción, sea el que gana 200.000 pesos de salario bruto o el que gana 30.000. Eso me suena injusto. Y también me suena injusto que las contribuciones patronales también sean las mismas para pequeños, en realidad no son las mismas, pero la diferencia de alícuota es muy chiquita, es 18% en el menor caso y 20% en el más alto, para, no sé, Mercado Libre o Techint o Molinos, que seguro pueden y deben pagar bastante más que eso, y una pyme muy chiquitita que quizás si tiene que pagar esas cargas sociales para todos sus empleados, tiene que cerrar porque no le dan los costos. Y por último, también creo que esa brecha de protección laboral de la que hablaba hace un rato, conviene cerrarla, digo, y en esto quiero ser claro, digo, por supuesto que mi interés no es que se reduzcan los derechos laborales de los trabajadores registrados, todo lo contrario, pero sí creo que la política laboral debería acompañar cierta igualización. Y una idea con la que vengo jugando hace mucho tiempo y la pongo acá arriba de la mesa para que la pensemos y la charlemos. Una fuente de asimetría bastante importante creo que son los costos de despido, ¿no? Las indemnizaciones por despido, que en Argentina son realmente muy altas si uno compara con otros países, y que son una protección laboral muy fuerte para los asalariados registrados y en particular para los de mayor edad. ¿Bien? O sea, que hay un sector muy protegido, los trabajadores formales más viejos quedan muy protegidos, y en cambio el seguro de desempleo, como veíamos, es muy, muy bajo, y el seguro de desempleo es el instrumento por excelencia para ayudar al mercado de trabajo joven, porque el desempleo es un fenómeno fundamentalmente joven. Tal vez una política laboral con menores costos por despido y mayor seguro de desempleo haría a una protección más equilibrada, más equitativa entre jóvenes y viejos, entre formales e informales. Bueno, esto ha sido todo lo que tengo para decir al respecto. Espero que les haya parecido interesante. Y bueno, y si hay algunas preguntas, me imagino que Iván puede mencionármelas. Sí, acá ya tenemos un par de preguntas. Los que quieren y las que quieran ya pueden ir mandando al chat. Leonardo pregunta sobre la inequidad, si crees que el impuesto a las ganancias de cuarta categoría ayuda a mitigar parte de la desigualdad vertical. Bueno, a ver, el impuesto a las ganancias hoy está realmente, la parte de la cuarta categoría, ¿no? La que atañe a trabajadores, el tema de empresas es otra historia, está realmente muy mal diseñado. Es un impuesto que yo no simpatizo demasiado con él, porque considero que ya el trabajador argentino paga muchos impuestos, pero puedo entender la necesidad de gravar gravar ingresos de trabajadores más altos, pero ciertamente no con el diseño actual, que lo que genera es una base imponible muy chiquita, son muy pocos los trabajadores que pagan, y en general pagan alícuotas muy altas, y si eso uno lo suma a otros impuestos que ya se pagan previamente, queda que la carga fiscal sobre los trabajadores es realmente muy alta. Yo sería partidario de un impuesto, llamémoslo de otra manera, si se quiere, un impuesto al ingreso de trabajadores con ingresos altos, no sé, pónganle el nombre marketinero que se le pueda poner, que tenga una base un poquito más amplia con alícuotas sensiblemente más bajas. Eso creo que sería, incluso hasta poder recaudar más un impuesto generado de esa manera. Creo que eso sería una idea mucho más interesante y sería una forma mucho mejor de lidiar con esa desigualdad vertical de la que hablaba hace un rato. Hola Martín, ¿cómo andás? Soy Caro, soy la que maneja el Instagram Live. Te leo una de las preguntas que llegó por Instagram Live, que pregunta Pablo,
En cuanto a la seguridad social, si seguimos bajando los montos para aumentar el universo de beneficiarios, ¿no estaríamos dando un incentivo a la evasión parcial o el trabajo en negro? Ciertos sectores verían con malos ojos tanto aporte para tan bajo monto jubilatorio. Bueno, a ver, el tema de los incentivos es toda una discusión acá, es toda una discusión, hay literatura empírica interesante sobre el tema. A ver, ocurren varias cosas. Por empezar, esos canales de incentivos, si bien existen, y estamos todos de acuerdo en que existen, yo tengo mis serias dudas respecto de qué tan fuertes son. Doy un ejemplo concreto, algo de lo que se ha hablado mucho, el efecto del AUH como desincentivo al trabajo, ¿no? Hay varios papers, algunos de ellos de mis directores, corresponde que los mencionen, pues si no me van a retar, sobre el tema, y hay evidencia mixta, según supuestos que uno haga de una cosa o de la otra, pero en el peor de los casos, ese efecto si existe es chiquitito. ¿Bien? Eso por un lado. Ahora bien, efectivamente hay un problema en ese trade-off entre monto y cobertura. Digo esto porque hoy tenemos una estructura de seguridad social que es realmente muy, muy amplia y decía, eso me parece muy bueno, digo, yo definitivamente no quiero sacar jubilaciones ni asignaciones familiares ni nada que hoy permita vivir en mejores condiciones a población vulnerable. El problema es que la cobertura amplia viene con este costo que estamos viendo, porque el pay per cápita es el mismo, digamos, con lo cual la única forma de tener una cobertura amplia es con estos montos. Otros países de la región no tienen cobertura amplia y eso les permite tener algunos montos un poco mejores. Claro, a expensas de eso se queda mucha gente afuera del sistema, ¿sabés lo que estamos diciendo? Entonces, no hay una salida clara acá, o al menos yo no la veo. ¿Se entiende? No me preocupan tanto los incentivos, que pueden ser un problema, estoy de acuerdo, y el incentivo a la formalización en rigor existe, porque siempre es mejor ser formal que ser informal. Hay que buscar la forma de que ese incentivo se entronque mejor con otro tipo de cuestiones. Como decía hace un rato, si yo hago una actividad que no está del todo regularizada o lo que fuera, y por ahí me conviene estar en el monotributo y medio desaparecer de todos lados, bueno, tenemos que lidiar con eso. La economía del conocimiento, una parte exportadora, los programadores que pueden exportar su trabajo, hoy están todos en monotributo probablemente, y eso no es una buena idea porque hay mucho enanismo fiscal ahí, son trabajadores que tienen una capacidad contributiva mayor. Digo, claramente hay que trabajar bien el tema de incentivos, estoy de acuerdo con eso. Pero este trade-off entre cobertura y monto es medio inescapable. Y es inescapable porque no tenemos el PIB per cápita de Noruega para pagar jubilaciones a todo el mundo y muy altas. Esa cuenta no da. ¿Bien? Buenísimo, acá tenemos una pregunta, varias preguntas de Marcos que pregunta cuánto incide la productividad del trabajo y lo que algunos consideran un costo de contratación alto en la baja formalidad del empleo, y cuál sería la perspectiva de recuperación de la actividad de caer en default para recuperación posterior por una deuda que además es bastante baja considerando sobre los bonos. Debo decir que no soy un gran conocedor de temas financieros, por ende de estructuras de deuda me abstengo de opinar para no decir muchas burradas. Ojalá que la negociación de deuda sea exitosa, todo lo que tengo para decir sobre eso. Pero sobre lo primero, ¿me repetís la pregunta? Porque se me pasó algo en el camino, la primera pregunta. Dale, dice, ¿cuánto incide la productividad del trabajo y lo que algunos consideran un costo de contratación alto en la baja formalidad del empleo? Bien, bueno, sí, efectivamente ahí tenemos un tema. Los empleos informales se concentran fundamentalmente en establecimientos productivos pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? Muy probablemente el problema es que esos trabajadores en negro, como se les dice, trabajan en empresas chicas con productividad muy baja que si debieran pagar todos los impuestos y todos los costos que la formalidad implica, fundirían. Esto no es una defensa de esos tipos que están infringiendo la ley, digámoslo con todas las letras. Pero sí corresponde mencionar que la fiscalización por sí sola, que yo considero es una gran política, y es una política que se implementó con mucho éxito en el 2003, 2004, 2005, la fiscalización por sí sola no va a resolver el problema, ¿se entiende? En muchos establecimientos productivos, si caemos con el Ministerio de Trabajo a pedir los papeles de cada trabajador, el resultado va a ser cerrarlo. O sea, vamos a tener un disparamiento del desempleo, básicamente. Con lo cual, claramente hay que pensar la cuestión del costo laboral. Por un lado, como decía, quizás cuestiones de equidad vertical. A lo mejor un tipo que tiene una parrilla en el conurbano bonaerense no tiene que pagar 18% de contribuciones patronales, sino menos, y a lo mejor Mercado Libre o Techín tienen que pagar un poco más que 20%.
Así todo, eso no va a solucionar el problema de que contratar personal es siempre costoso y eso se hacía en todas partes del mundo. Se puede colaborar por distintas vías, sea por la vía del financiamiento con estas moratorias impositivas que lanza FIP. Digo, se pueden hacer políticas para eso, pero hasta cierto punto es un problema que tiene una complejidad y la única forma de salir de eso es creciendo. O sea, la productividad va a subir cuando el PBI sea mayor, cuando la economía sea más grande, cuando esa parrilla le pueda vender choripanes a más gente. Este, También me parece importante decir que una buena parte del costo de contratación tiene que ver con el tema del costo de despido. O sea, digo, la indemnización por despido es una política que tiene muchos efectos virtuosos, además de que genera un efecto distributivo, ¿no? Que el trabajador despedido se le da plata para que pueda luego financiar su búsqueda o lo que fuera. Además de eso, también tiene un efecto suavizador, ¿se entiende? Hace que los booms no sean tan explosivos y las caídas no sean tampoco tan fuertes. Todo eso hace que sea una muy buena política, pero es verdad que en Argentina esa política ha crecido tal vez un poco mucho. Bien, todos conocemos historias de trabajadores en blanco, en general de mayor edad, porque esto atañe puntualmente a trabajadores mayores, que cuando son despedidos básicamente reciben muchísimo dinero y no es que a mí eso me parezca moralmente mal, todo lo contrario. El problema es que la contracara de eso es que la empresa no quiere luego tomar más trabajadores jóvenes y se genera este problema del desempleo en el mercado de trabajo joven, con lo cual creo que esto último que decía al final contribuiría en el espíritu de la pregunta. Acá Guido pregunta, ¿qué opinás sobre el impuesto a las grandes fortunas teniendo en cuenta el contexto particular que estamos viviendo? Me parece una iniciativa excelente, que aplaudo de todo punto de vista. Digo, sin siquiera ponerme a leer los detalles técnicos de la cuestión, siempre me parece mejor grabar stocks que grabar flujos, grabar patrimonio que grabar ingresos. Considero que es mejor de todo punto de vista en términos de incentivos y de todo, me parece muchísimo mejor. Y ciertamente creo que la distribución de la riqueza es un asunto que en Argentina tenemos que abordar, porque todo lo que hemos discutido acá y todo lo que sabemos, lo que se ha discutido en el mundo académico y profesional, es sobre la distribución del ingreso. ¿Cuánta plata se gana por año? Mucho más complejo es el fenómeno de la distribución de la riqueza, de cómo están distribuidas las casas y los campos y los autos. Eso sabemos bastante poco, pero parece bastante claro cuando uno recorre los barrios lindos de Buenos Aires que hay sectores que tienen una acumulación de riqueza nada trivial. Me parece excelente grabar esos sectores, me parece muy bueno grabar riqueza, aumentar impuestos patrimoniales. Digamos una nota al pasar, la única forma de tener un buen impuesto patrimonial es con un revalúo inmobiliario, porque en Argentina la evaluación fiscal de los inmuebles no tiene nada que ver con la real. Hay que hacer un proceso de revalúo y colegas de la provincia de Córdoba me han contado que la provincia, creo que hace 2 años, hizo un revalúo súper técnico, donde tuvieron tanto científicos de CONICET como gente del sector inmobiliario y demás, y con resultados muy exitosos. Aumentó mucho la recaudación del impuesto provincial sobre los patrimonios, por ende se podría pensar en algo así a nivel nacional, claramente. Pero bueno, también para ponerle un paño frío a eso, a la excitación por esos impuestos, digamos, también en algún punto hay que recordar, estamos en un país que tiene una presión fiscal alta. Con lo cual, pensar que la solución es crear nuevos impuestos, a mí también en algún punto me hace ruido. Si bien ese impuesto lo banco a los cinturonazos, digo, pensar que cada vez que tenemos un problema inventamos un impuesto nuevo, digo, hacemos terminado con el impuesto al cheque, por ejemplo, el peor impuesto del mundo, un impuesto que desincentiva la bancarización en un país que tiene grandes problemas de carencias de bancarización y además ahora, en un contexto en el cual necesitamos la economía digital y la bancarización, le cobramos un impuesto al que bancariza, o la provincia de Buenos Aires le cobra ingresos brutos por default a cualquiera que le transfiere a un amigo 200 pesos por los gastos de un asado. Eso es una demencia, digamos, con lo cual guarda con pensar que la salida es siempre más impuestos. Acá ya vamos llegando al final de las preguntas. Federico pregunta, ¿cuál ves que es la traba más grande para que el mercado laboral vuelva a crecer? Sin duda es la falta de crecimiento. Eso estoy seguro. Es decir, si el PBI no crece, podemos hacer todas las políticas laborales del mundo, podemos poner los mejores incentivos del mundo, podemos hacer todo bárbaro. Y si volvemos a este grafiquito donde la economía pasan los años y no crece, el empleo no va a brotar del suelo, digamos. Y uno podría hacer el argumento al revés. Uno podría decir, si hubiese una explosión en el PBI, con malas políticas también generaríamos empleos, ¿entiende? Si ganaran muchísima guita las empresas, contratarían, por más que los incentivos fueran los incorrectos. Ahora, obviamente no queremos encarar la cosa de esa manera, primero porque nadie tiene la fórmula mágica de hacer inflar el PBI,
pero además porque queremos que la política pública sea causa de cosas buenas y no un obstáculo para el crecimiento. Ahora bien, al final del día, una economía que tiene esta imagen en 10 años no va a generar empleo de calidad, eso estamos todos de acuerdo. Vamos con las últimas dos. Marcos pregunta respecto a la seguridad social, teniendo en cuenta que su déficit se estima en 6 puntos del producto, ¿no implica sí o sí estudiar cómo darle sustentabilidad, dada en especial la proyección actuarial de ese déficit? Eh, a ver, comparto totalmente que sustentabilidad es un objetivo, más que un objetivo, una necesidad de la política de seguridad social. De hecho, siempre se habla de un triángulo. Yo hablé de cobertura y monto y falta un elemento en el triángulo que es sustentabilidad y siempre se habla de un trilema ahí, ¿no? Digamos. Totalmente de acuerdo, pero no me encanta encararlo en términos de superávit o déficit de la seguridad social. Ahí sí soy bastante crítico de esa visión, porque considero que si hoy la seguridad social está financiada con impuestos, y no es una cosa de este año, hace 15 años más, 20 años que es así, ya hasta dónde tiene sentido creerse ese cuento de que la ANSES es autárquica y de que los jubilados se les paga con plata de los jubilados. Hace mucho tiempo que eso dejó de ser cierto. Dicho de otro modo, en Argentina la seguridad social no es contributiva. Es semi-contributiva en el mejor de los casos, si es que no es, lisa y llanamente, no contributiva. Es decir, pensar la seguridad social de manera contributiva, en base al contributivismo, como se le llamaba a esto hace 30, 40 años, ya es una irrealidad en Argentina. La única forma honesta de mirar el problema es pensando en términos de beneficios a priori no contributivos, ¿bien? Que pueden tener una proporcionalidad al monto contribuido, y yo estoy de acuerdo en que eso sea así, por toda clase de motivos, tanto de eficiencia como de equidad, pero hoy la realidad es que una parte de esas jubilaciones se paga con IVA, con rentas generales. Por lo tanto, digo, comparto el tema de sustentabilidad como una necesidad, totalmente de acuerdo con eso, y tendremos que darnos un debate. En el mundo post-COVID, habrá que darse un debate por cómo tiene que funcionar esa seguridad social. Y yo creo que hace falta una reforma jubilatoria, no como la que se hizo en el 2017, que no resolvió ningún problema de fondo, hizo un cambio de fórmula que podía tener alguna mejora, pero que no era nada sustancial. Aprovecharon para saltear una actualización, porque ya que estamos remo plata, paguemos un poco menos, si se puede, y no resolvió ninguno de los problemas que el sistema acarrea hace ya mucho tiempo. Claramente hay que ir a una reforma superadora, y he escrito alguna otra nota en los medios sobre eso, podemos retomarla en otra oportunidad, pero insistamos en esto, digo, pensarlo desde la óptica contributiva no cierra. Y ya por último, Pablo pregunta, en un contexto en que ya hay dificultades para insertar trabajadores informales al mercado formal, ¿cuánto margen crees que hay para además elegir perdedores sectoriales y tener que trabajar en reinsertar esos trabajadores formales en otros sectores? Totalmente atinado el comentario. Yo hasta digo, me olvidé de decirlo. Cuando yo digo quiero reducir el servicio doméstico, no estoy diciendo que esa gente se quede sin empleo, porque obviamente si la alternativa es el desempleo o la inactividad, prefiero que tengan trabajo en el servicio doméstico. Definitivamente el picking losers es una actividad necesariamente desagradable, ¿bien? Pero también seamos honestos, el picking winners no existe sin el picking losers. Y mucha literatura muestra que experiencias de desarrollo más bien reciente, tomo un ejemplo que me gusta mucho que es Corea, porque Corea es un ejemplo muy antigrieta, ¿no? Es un modelo que al parecer cae muy simpático entre liberales y también cae muy simpático entre heterodoxos o desarrollistas, o como le queramos decir a lo que esté del otro lado. Si todos consideramos que Corea hizo las cosas muy bien y se convirtió en un país de los más ricos del mundo luego de ser lo que era hace 50 años, reconozcamos que Corea hizo eso. Corea dijo, el Estado dijo, bueno, tales empresas van a recibir mucho apoyo estatal y políticas de productividad, y el que no me cumple con estas metas de productividad le sacamos todos los beneficios, y hacer eso necesariamente implica hacer lo otro, ¿se entiende? O sea, si a uno le diste, a otro no le diste. Winners y losers son parte de la misma ecuación. No existe uno sin otro. Entonces, ojalá que podamos consensuar sectores que preferiríamos que no existieran. Y entiendo que en el caso del servicio doméstico, como no hay empresas involucradas, parece como medio inocua la cuestión, pero habrá sectores donde tendremos que tomar decisiones desagradables respecto a decir, bueno, acá no queremos impulsar esto, no nos parece que esto genere empleo de calidad, no nos parece que esto genere exportaciones, no nos parece que esto sea lo que el país necesita, y bueno, y así funciona. Es desagradable, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, también lo es bajar decisiones por despido, digamos, o sea, sin costo es difícil pensar en soluciones, ¿no? Bueno, Martín, nada, desde CPO te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Espero que
que a todo el mundo le haya gustado y que nos podamos reencontrar pronto para otra de estas charlas. Un placer para mí, ojalá podamos hacer una charla presencial en algún momento de este año, no lo doy por seguro, pero ojalá que eso se pueda hacer. Comentarios muy, muy chiquitos, sé que se está grabando esta presentación, veremos las vías para difundir el video, y yo no tengo problema en subir las slides a mis redes sociales y demás, así que eso está a disposición del público. También si alguno quiere ver los datos, no tengo problema en pasar las bases de datos en Stata, para que cualquiera pueda hacer sus gráficos y jugar con esto, no hay ningún problema. Buenísimo, Martín. Muchas gracias y feliz día del trabajador y trabajadora para todos y todas. Por un mundo sin opresores ni oprimidos. Un abrazo grande, Iván. Hasta luego.